Antes de entrar a sistemas de gestión, quisiera específicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quisiera que por favor puedan ver estas estadísticas mundiales publicadas por la OIT. Hoy en día, en pleno 2020-21, existe un problema laboral muy serio que es la accidentabilidad. Lamentablemente, las fuentes de trabajo laborales implican convivir con diferentes peligros y riesgos. Y esto a su vez puede provocar eventos no deseados en términos de accidentes laborales o en términos de enfermedades laborales. En otras palabras, la gente se lesiona en el trabajo o la gente se enferma por causa del trabajo, ya sea por la exposición a agentes químicos, biológicos, o ya sea porque hay algunos agentes psicosociales que les afecta a un nivel cognitivo, mental o físico. ¿Sí? Entonces, fíjense las estadísticas. Estamos hablando de 2,78 millones de personas que mueren al año a nivel mundial por causas laborales, es decir, personas que fueron a trabajar, a ganarse el pan de cada día, a poder subsistir y pues obviamente no estaba en sus planes, no era su intención ni su deseo lesionarse, lastimarse o morir por causa del trabajo, pero son cosas que suceden. Ahora, si se fijan al lado derecho, tenemos 374 millones, perdón, de personas que si bien no son los que mueren, que están a la izquierda, sí se lesionan, sí se enferman, eh, tienen bajas médicas, tienen que hacer tratamientos médicos y a veces las lesiones son irreversibles, ¿no? Una persona, el ejemplo que está ahorita muy en boga, esa persona que perdió el dedo, esa persona que perdió el dedo en esa hamburguesería que está saliendo en las noticias, fue a trabajar. No era su intención perder un dedo, dos dedos o tener un accidente laboral. Y este accidente tiene una lesión irreversible. Hay que ver y analizar qué dedo fue, a qué nivel de la falange se cortó para poder ver cuál es la afectación en su oficio. Pero ya es una lesión irreversible, ¿no es verdad? Esto significa dolor, significa problemas y significa dinero, ¿sí? Este es el costo estimado de estas enfermedades, de estas lesiones y de estas muertes en el trabajo. De por medio hay indemnizaciones, problemas legales, multas, sanciones. eh, la familia tiene que poner dinero, la empresa tiene que poner dinero, la sociedad a través de sus cajas, de sus afiliaciones, sus seguros a corto plazo, a largo plazo, tienen que poner dinero. Entonces, esto cuesta, los accidentes cuestan mucho dinero. Y obviamente es un gasto que no va a recuperar la vida de una persona o no va a recuperar, en el ejemplo que dábamos, el dedo, ¿no es cierto? Por más dinero que le den a esta persona de indemnización, no se puede comprar un dedo biónico. Entonces, si hacemos una relación, estamos hablando de que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente laboral en el mundo. Gente, nuevamente repito, es gente que va a trabajar, como ustedes, como yo. Y cada 15 segundos, 153 personas se lesionan. O sea, no mueren, pero sí se lesionan en el trabajo, ¿no? Una lesión física o también puede ser a nivel mental. Esto presupone más de 2,9 billones de dólares mundiales en costos directos y directos de las enfermedades. Y este es un problema que se ha ahondado desde la revolución industrial y a pesar de que hoy en día, si nos comparamos con la revolución industrial, los equipos, las máquinas, las herramientas están mucho más diseñadas, la ciencia y la tecnología ha avanzado, la información está a un clic de la distancia, entonces todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje a través de los años ha hecho que los procesos productivos, que las empresas, que, que las máquinas, que las herramientas sean más seguras. Sin embargo, sigue existiendo accidentes laborales y con todo este dolor y gasto que presupone. Este es un modelo de causalidad de pérdidas desarrollado por Heinrich, que es un gringuito de los años 40 de Estados Unidos, que fue uno de los primeros profesionales en seguridad, ¿no? Que desarrolló bastante. Y a mí me llama la atención este modelo porque hoy ya han pasado más casi 100 años y sigue vigente el modelo. O sea, sigue siendo usado
en las bibliografías, en las capacitaciones, en los textos, ¿no? Y plantea algunos principios de la gestión de seguridad, que es muy interesante. Lo primero que plantea es que el incidente no es el accidente, incidente laboral, no es un suceso que ocurre porque sí, por mala suerte, porque el diablo quiso tomar tu vida o por causas así fantásticas, relativas. No, los accidentes ocurren por causas objetivas, concretas, verificables, evidenciables y por ende prevenibles. Y el incidente siempre, si ven al lado derecho, siempre trae un resultado negativo, siempre. Llámese a nivel de lesión, a nivel de pérdidas de producción, para la producción. Nuevamente, el ejemplo que está ahorita en boga, tenemos una empresa, una organización que se está viendo afectada por un accidente, obviamente tiene su tenor mediático y demás, pero todas las consecuencias son negativas. Su imagen está por los suelos, la persona que fue lesionada, la comida que fue contaminada, las personas que probablemente hayan podido intoxicarse por esto, la pérdida de trabajo de los colegas, porque ahorita no están trabajando, las sucursales que están cerradas y nadie les asegura que el día de mañana vaya a haber trabajo y además multas, sanciones, problemas legales. Entonces, fíjense cómo un accidente puede afectar no solamente al actor principal, que es el accidentado o la persona que sufrió la lesión, sino a su familia, al consumidor, al proceso productivo, al equipo, a las máquinas, a las herramientas, a los colegas, en fin, a la sociedad en general. Lo mismo pasa con las enfermedades laborales, ¿no es cierto? Una persona que se enferma sufre un deterioro de su salud, ya no puede respirar bien, o tiene un problema auditivo, o tiene un problema de visión, y a veces eso es irreversible. Y eso afecta al trabajador, afecta a su familia, etcétera. O sea, siempre van a haber eh, consecuencias negativas, caras, facturas altas, altísimas. Y el incidente como tal, abajo hay un ejemplo por si acaso, ocurre, según este modelo de causalidad, por unas causas inmediatas que tiene que ver con el comportamiento del trabajador, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, el comportamiento del trabajador tiene que ver con su disciplina, tiene que ver con su competencia, si es una persona hábil, si es que sigue las reglas, sigue las normas, y eso habla del comportamiento, de la actitud, es un factor personal, pero también hay un factor del trabajo, de cómo se trabaja, de cómo es el sistema de trabajo de esa empresa. A ver, vamos a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿sí? Va. Fíjense, por favor, esto es una actividad laboral, ¿no es cierto? Les hablaba yo de actos y condiciones inseguras y aquí podemos evidenciar algunas condiciones. Obviamente, mientras yo más conocimiento técnico tenga de las normas de seguridad, de los procedimientos, de los manuales de operación, mientras yo más información tenga, voy a tener un criterio para poder detectar estos actos y condiciones inseguras, ¿no es cierto? Entonces vemos acá una persona que está atrás del montacargas, justo donde está el contrapeso. Vemos un operador que está operando relativamente rápido. Vemos una carga suspendida que está a la mitad de izaje y no está sujeta. Y vemos que es un gran volumen que si hacemos el ojímetro, un cálculo, probablemente sea pues lo bastante ancha como para, no sea, el pasillo no sea lo suficientemente grande como para que pase. Aquí vemos una persona curiosa. Entonces, todos estos son desvíos, son actos inseguros. Si los comparamos con la norma, ¿no es cierto? Que me dice que tengo que tener la carga asegurada, que me dice que tengo que tener la carga solamente elevada a un nivel del piso, cosa que no esté expuesta a una altura y que tampoco me interrumpa la visión del operador. Tengo este señor de acá que está haciendo contrapeso, o sea, obviamente han cargado una carga que sobrepasa la capacidad del conductor. Entonces, aquí tengo al colega gordito como para que haga sobrepeso, o sea, que estoy vulnerando una norma de operación y la capacidad de carga, y todas son decisiones que estos trabajadores han tomado, buenas o malas decisiones, sea por ignorancia o sea por comunidad,
por falta de disciplina. Otra recomendación o norma de seguridad es que cuando hay un equipo pesado operando, no tiene que haber personal no habilitado, no asignado al área. Entonces, el personal que no tiene nada que ver no debería estar ahí. ¿Ok? ¿Cómo sigue esta secuencia? ¿No es cierto? El incidente es aplastamiento de persona con contrapeso en montacargas y la adhesión viene a ser, pues, muerte. En el mejor de los casos, fracturas múltiples y en el peor de los casos la muerte. ¿Y esto por qué ocurrió? Nuevamente repito lo que decíamos, actos y condiciones inseguras que se fueron sumando. La sobrecarga del montacargas, la persona como contrapeso, el hecho de no cumplir las normas de respeto de la capacidad de carga, de sujeción de carga, de ubicación de carga, de operación como tal, pero también tiene que ver con condiciones laborales, ¿no? Los medios o los equipos que me rodean, pues la ruta tenía desniveles, podía haber desorden en sociedad, podía ser que el equipo no esté mantenido, que el montacargas no haya tenido una certificación. Y estos actos y condiciones inseguras es lo que se ve, pero me llama a factores o causas más profundas, más básicas, y tiene que ver con las personas y tiene que ver con cómo es el sistema de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno empieza a profundizar. Y esta persona que sobrecargó el montacargas, ¿acaso no tenía el conocimiento? No era operador certificado, no sabía operar, no tenía entrenamiento, o estaba, digamos, estaba desmotivada porque no le pagan hace 3 meses, estaba desmotivada o no tiene compromiso porque no les pagan sus beneficios sociales, o qué sé yo, o su jefe es un tirano y lo presionó a que haga la operación rápida, o es un tema de conciencia, ¿no es cierto? Es una persona que no tiene una conciencia de los peligros a los que está expuesto o no tiene una percepción adecuada del riesgo. O puede ser también cómo está diseñado el trabajo. No hay un supervisor ahí, experto en montacargas, que pueda decir eso está bien, eso está mal. Y no sabemos si el montacargas realmente estaba con todas las condiciones operacionales, cómo es su mantenimiento, cada cuánto renuevan este equipo, cuál es la confiabilidad mecánica de los sistemas de montacargas. Entonces, ese tipo de preguntas es que se hace a un nivel más profundo. Y dice Henrich que finalmente la causa de los accidentes tiene que ver con faltas de control. Sí, en esencia, todo accidente ocurre no porque fue mala suerte, sino porque las causas básicas apuntan a una falta de control. Necesitamos ser controlados, ¿sí? Los procesos productivos que tienen periodo necesitan ser controlados. ¿Y a qué nivel sería la falta de control? A nivel de sistemas, sistemas, máquinas, herramientas, sistemas productivos, sistemas administrativos, a nivel normativo o procedimientos. No está normado, no está estandarizado cómo hacer un levantamiento de carga, cómo asegurar la carga, cómo utilizar montacargas, y está asociado a la disciplina de las personas. Y este ya es un tema más profundo y es un tema cultural. Los latinos somos personas que tenemos una tendencia a no cumplir las normas, por eso es que me cruzo por media avenida, por eso es que no respeto los semáforos, por eso es que boto la basura en la calle, por eso es que ando a velocidades más por encima de lo permitido, por eso es que le doy vuelta a la rotonda cuando está prohibido. Estoy hablando de Santa Cruz, ¿no? Entonces, eh, los factores humanos lamentablemente deben ser controlados. Necesitamos desarrollar una disciplina en las personas. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, la falta de control se hizo a nivel de que no se hace análisis de riesgo, no se asegura la competencia adecuada de las personas, no hay procedimientos eficaces, prácticos, no se supervisa actividades críticas, en este caso, deslizamiento de cargas. Entonces, eh, todas estas causas, ya sea las inmediatas, visibles o las profundas que apuntan a una falta de control, a una falta de dirección, si son atacadas y eliminadas, esto es como una secuencia, ¿no es cierto? Si yo elimino una de las etapas que van a ocasionar el accidente, entonces estoy previniendo el accidente como tal, ¿no es cierto? O por lo menos bajar la probabilidad. Entonces, ¿cómo yo logro atacar estas tres columnas que les acabo de mostrar? Pues eso se pusieron a pensar desde los 50, las personas responsables, las cabezas, la alta dirección, los gerentes,
los dueños de fábrica, los sindicatos de trabajadores, la sociedad en general se pusieron a pensar cómo yo puedo eliminar estas causas y empezaron a poner reglas, normas, empezaron a crear leyes, pero no era suficiente. La legislación no es suficiente porque hay un problema de fondo que es el problema humano y es el problema de que esto funcione de manera cíclica, ¿no es cierto? De manera sistémica. Y ahí es donde en los 90 empiezan a aparecer normas de sistemas de gestión y un sistema de gestión es en realidad un paraguas que me ayuda a gestionar. La palabra gestionar es una palabra poderosa que combina dos verbos, dirigir y controlar. Entonces, gestión es actividades para dirigir y controlar algo. En este caso, la seguridad. Gestión de SST quiere decir actividades destinadas a dirigir y controlar la seguridad y salud del trabajo. Y un sistema de gestión hace que esto sea cíclico, que esto sea dinámico y que funcione en todo el tiempo, ¿no? Que es como tu sistema digestivo. Tu sistema digestivo funciona todo el tiempo. A veces tiene picos cuando almuerzas, en la noche merma, cuando comes carne trabaja más fuerte, ¿no es cierto? Todos tus elementos de tu sistema digestivo, tu estómago, tu boca, tu esófago, tu intestino delgado, grueso, todos funcionan buscando un mismo objetivo de forma coordinada. Es lo mismo. El sistema de gestión de seguridad tiene diferentes elementos que combinados dan vueltas y permiten sacar resultados. Y el resultado es justamente la prevención de accidentes. Eso es lo que busca todo sistema de gestión. La misma norma lo dice, ustedes pueden bajársela de internet, la pueden ver, pero el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es un marco, es imagínense un marco de cuadro, ¿no es cierto? Que me ayuda a gestionar mis riesgos de seguridad. ¿Sí? Es una herramienta, si tú quieres. ¿Y para qué sirve? No sirve para tener buena imagen. Su objetivo no es que yo pueda tener un cartoncito y poder tener marketing de mi empresa. Su objetivo son dos: prevenir lesiones y deterioro de la salud. O sea, en otras palabras, prevenir accidentes y prevenir enfermedades ocupacionales. Y en segundo lugar, que donde tú trabajes sea seguro, ¿no? Que los trabajadores pueden decir, donde yo trabajo es una empresa que me cuida y es segura, es saludable, ahí no me voy a enfermar ni me voy a accidentar. No sé cuántas personas pueden decir eso. No sé si en el grupo hay gente que ya tiene experiencia trabajando. Entonces, si has podido vivir en diferentes organizaciones, uno se da cuenta cuando existen controles que previenen que la gente se enferme o que se sane. Por ejemplo, desde el año pasado que vivimos una pandemia, ese es un peligro transversal a todas las actividades. ¿Y qué han hecho las empresas para que esos lugares de trabajo sean saludables, sean seguros? Han empezado a implementar protocolos de bioseguridad con diferentes controles, que barbijo, que distanciamiento, que pantallas, algunos controles más efectivos que otros. Entonces, eh, ese es un ejemplo de cómo yo puedo implementar actividades y controles que me ayuden a prevenir enfermedades, en este caso el COVID, y que mi lugar de trabajo sea seguro, porque necesitamos trabajar. Si tú no le entiendas, si tú no concibes bien cuál es la razón de ser un sistema de gestión, pues puede ser una herramienta mal utilizada que no me va a ayudar a nada, ¿sí? Y es como un traje de Iron Man. El sistema de gestión es como un traje de Iron Man, ¿sí? Te va a potenciar, ¿sí? O sea, sin traje puedes hacer las cosas, sí, pero con un traje vas a tener, en este caso de Iron Man, vas a tener la capacidad de volar, vas a tener protección, vas a tener superpoder, vas a poder lanzar rayos, vas a poder volar, o sea, vas a ser mejor. Pero ¿por qué puso un Iron Man gordo? Porque esa es una característica del sistema de gestión. El sistema de gestión se adapta al molde, ¿sí? O sea, no importa el rubro, no importa el tamaño, no importa la cultura de seguridad que tenga la empresa, los sistemas de gestión se adaptan, ¿sí? A, a la realidad de la empresa, ¿no? Desde una financiera hasta una empresa de servicios petroleros, hasta una empresa de alimentos, estábamos dando ese ejemplo,
hasta una empresa que hace, hoy en día, por ejemplo, por la pandemia, se han creado muchas instalaciones de procesamiento y carguío de oxígeno medicinal, por ejemplo. Pues ese es un proceso que tiene ciertos equipos, ciertas máquinas, herramientas, manejan gas presurizado, entonces tienen sus peligros, tienen sus riesgos, ¿no? Comparado con una financiera que tiene otro tipo de peligros, son oficinas, no están haciendo un trabajo, no están procesando nada. El sistema de gestión tiene esta característica que se adapta y se basa en un enfoque de ciclo de Deming. ¿Sí? Ese también es un principio de los sistemas de gestión. Tiene este ciclo de planificar, hacer, verificar y mejorar. ¿Sí? No sé si han escuchado este ciclo de Deming, es bastante conocido. Si tú entiendes el ciclo de Deming, vas a poder leer la norma y vas a poder entender la norma. ¿Por qué se basa en este enfoque? ¿No es cierto? Planificar, ejecutar, verificar y actuar para la mejora. La norma está estructurada así. Ya, entonces vamos a ir con tu ejemplo entonces, natación de rescate en grupo SAR. Ok, entonces Luis en algún momento decidió, tuvo esa vocación y dijo, yo quiero ser rescatista, ¿no es cierto? Y esa es una etapa de concepción, de planificación, viene a ser la primera etapa, ¿no es cierto? Voy a hacer esto, trazarte un objetivo, ¿no es cierto? Medir tus recursos, ¿no es cierto? Ahí me va a dar, soy joven, me gusta, tengo vocación, creo que tengo la capacidad física de poder ser un voluntario de SAR, tengo tiempo, voy a ir, están de acuerdo mis padres, no tengo problemas de salud, o sea, Luis empezó a planificar ser rescatista de SAR, ¿no es cierto? Entonces, la parte de planificación, él definió un objetivo de ser rescatista. Y bueno, se entró, ¿no es cierto? Se entró al grupo SAR, empezó a pasar los entrenamientos, los cursos, entonces ya empieza la ejecución. Ya es donde se empezó a chocar probablemente Luis con la realidad, que no es como yo planifico, no siempre me sale igual, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer ejercicios, tengo que practicar, tengo que tener disciplina y tengo que todos los días hacer ciertas actividades, todos los fines de semana hacer ciertas actividades, aprender nuevas cosas. Y no siempre me va a salir bien a la primera, ¿no? A la primera no va a dar, no va a aguantar, no le va a dar los pulmones, no le va a dar la técnica. Entonces ahí es donde tiene sus instructores o él mismo se evalúa y dice, me falta, fumo mucho, me estoy inventando, Luis, ¿no? Fumo mucho, tengo que dejar el cigarro, pero está afectando mi capacidad pulmonar, me falta técnica, tengo que practicar, me falta conocer esto y sus instructores le van a decir, necesitas mejorar esto, esto, esto. Entonces va a haber aquí un proceso de verificación de evaluación y esto le va a permitir o le permitió a Luis mejorar. Y nuevamente se planificó, ok, ya cumplimos la primera etapa, vamos a hacer una segunda etapa que va a ser principios de rescate en agua y no sé qué, y empiezan otra vez. Otra vez se planifica la segunda etapa, se ejecuta, se verifica, se mejora. Y esto empezó a dar vueltas en la vida de Luis. Y seguramente a través de años, confirmame Luis, no es que fuiste rescatista en una semana, ¿no es cierto? Esto te debió tomarte relativamente un tiempo donde tú llegues a cumplir cierto estándar o llegues a cumplir cierto nivel de desempeño, ¿no es cierto? Siguiendo el ciclo PDCA hasta que finalmente lograste el objetivo de tener una certificación e incluso hacer la aplicación de esas técnicas en rescate real. Entonces, y lo mismo pasa con algún instrumento musical, lo mismo pasa con algún deporte eh, a nivel profesional, se requiere disciplina, ¿no es cierto? En fútbol, si de verdad te vas a dedicar al fútbol, yo tengo un primo que se jugó profesionalmente, no iba churrascos, no iba chupas, dormía a las 8 de la mañana, trotaba en la mañana, tenía una dieta, o sea, full disciplina. Eso es un sistema eso es el ciclo PDCA. Seguir ese ciclo de manera sistémica, con disciplina, de manera que esto dé vueltas y se avance hacia la mejora. Ese enfoque tiene la norma, así que si tú entiendes ese ciclo PDCA, vas a poder implementar un sistema de gestión y vas a lograr resultados, ¿no? En el caso de Luis es lograr ser un rescatista profesional certificado y salvar vidas. Bueno, pues del sistema de gestión, sus objetivos, ya los vimos, es prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y
que los lugares de trabajo sean seguros y saludables. Y esto se logra a través de sus diferentes requisitos. Nuevamente repito, ustedes pueden leer la norma. Es más, les doy de tarea que lean la norma. Ahorita yo estoy tratando de explicarles la visión general, estoy tratando de explicarles las directrices y principios para que puedan entender. Y esta es la norma. Aquí está la norma con sus 4 capítulos. O sea, la norma tiene capítulo del 1 al 10, pero el 1 es más objetivo, antecedentes, el 2 es normas relacionadas, el 3 son terminología, y es a partir del 4 que recién empieza a haber requisitos que yo tengo que implementar. Aquí está el capítulo 4. Entonces, del capítulo 4 al capítulo 5 son justamente esos requisitos que tengo que ir implementando. De manera sistémica, visión ciclo PDCA, y si implemento un sistema de gestión cumpliendo todos esos capítulos y dando vueltas, como dice el ciclo PDCA, voy a poder lograr estos resultados. ¿Sí? Un sistema es un conjunto de actividades con elementos relacionados entre sí que buscan cumplir un objetivo. Aquí están los objetivos, los 2 objetivos. Ahora es importante entender la terminología. Eso es importante poder entender el idioma. Y yo pongo aquí pongo Star Wars porque Star Wars son unas películas que manejan ciertos términos raros para las personas que no conocen, que la fuerza, que el lado oscuro, que los Sith, que los Jedi. Entonces, para personas que no conocen ese universo, que no están relacionadas o familiarizadas con esto, pues les parece películas de ciencia ficción, pero en realidad es todo un universo. Lo mismo pasa. A mí me interesa, hay muchos términos nuevos, pero a mí me interesa que sepan algunos cuantos que son importantes. Cuando la norma me habla de lesión y deterioro de la salud, me está hablando de efectos adversos a la condición física, mental o cognitiva de una persona. Entonces es importante que ustedes sepan que este efecto adverso no es que me corte, que me lastime, que me machuque, que me queme, que me pinche. No solamente es un efecto adverso en la condición física, sino también mental. Sí, esto es bien importante que entiendan. La norma le interesa y alcanza problemas mentales. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes de bullying? ¿Sí? ¿Les han hecho bullying a ustedes alguna vez en el colegio, en el trabajo? Pues el bullying, señores, te puede afectar adversamente a un nivel mental. Y les cuento que el bullying en el trabajo no desaparece. Existe bullying en el trabajo. Un jefe tirano que se mete contigo o tus colegas machistas. El rubro petrolero, por ejemplo, es un rubro muy machista. Entonces, cuando hay operadores mujeres, cuando hay mujeres trabajando, pues son machistas, se chocan con ella, hacen chistes sucios, colorados, le incomodan y eso es bullying. Ahora, si esto te afecta a nivel mental, empiezas a estresarte, empiezas a tener depresión, empiezas a tener eh, problemas del sueño, por ejemplo, pues esto es un problema de seguridad, porque por una condición laboral está empezando a haber un efecto adverso a nivel mental, que incluso se puede manifestar físicamente. Entonces, por eso es bien importante que puedan entender esto, que cuando hablamos de personas estresadas por el trabajo, esto es un problema de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es bien importante, peligro y riesgo. Peligro y riesgo son 2 términos diferentes, ¿ok? Eso también me interesa que se pueda comprender para que tú después cuando leas la norma puedas entender lo que te está pidiendo. Peligro es cualquier situación, cualquier eh, fuente, cualquier circunstancia o cualquier actividad que tiene el potencial. Esta es la palabra clave, potencial. Cuando yo hablo de peligro, no pasó nada. ¿Sí? No estoy hablando de un accidente, estoy hablando de peligro, de algo potencial. ¿Podría ocasionar un accidente? Sí, tiene esa potencialidad, pero no lo está haciendo todavía. Entonces, cualquier situación peligrosa es un peligro. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos prácticos. Que tú estás trabajando más de 10 horas, más de 8 horas, perdón, procesando datos con una presión en una oficina, es un peligro, porque tiene el potencial de generar un efecto adverso a tu salud. Que tú estés utilizando herramientas mecánicas como llaves, como alicates, martillos, es un peligro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese uso podría llevar a que tú te machuques, te golpees, te cortes, ¿no es cierto? Entonces, potencialmente podría lastimarte, ¿verdad?
Si hablamos de un proyecto de construcción, hay muchos peligros, muchas circunstancias que tienen ese potencial. Desde el clima, un sur puede afectar a tu salud, un clima cambiante. Aquí tengo columnas apiladas. Esas columnas apiladas son un peligro. ¿Por qué? Porque potencialmente podrían caer y aplastar a una persona. La circulación de vehículos es un peligro. ¿Por qué? Porque esa circulación de vehículos podría golpear a personas, podrían atropellar. Que yo esté trabajando encima de un andamio, ese trabajo encima de un andamio es un peligro. ¿Por qué? Porque me puedo caer. ¿Me entienden? Relacionar con la potencialidad. Si yo estoy haciendo una excavación, si estoy operando un equipo pesado, estoy expuesto a ruido, estoy expuesto a vibración, estoy expuesto a partes de movimiento mecánico, todos esos son peligros, ¿sí? Almacenar productos que son combustibles es un peligro. Hacer un inventario dentro de estas estanterías es un peligro. Me pueden caer cosas encima, puedo quedar atrapado. Trabajar en una línea de producción con aire neumático a presión, tocando inodoros con restos de material biológico, es un peligro. Manipular con las manos materiales pesados es un peligro. Estar parado todo el día trabajando en un turno de 6, de 8 horas, por esa postura, es un peligro. Las partículas que generan estas máquinas herramientas, el ruido que generan estas máquinas herramientas son peligros. Si hablamos de la gente que limpia las calles, levanta las basuras, pues están expuestos a mil peligros, desde el clima, el cambio de clima brusco es un peligro, la manipulación de materiales cortantes o de materiales tóxicos, venenosos, contaminantes es un peligro. Eh, la conducción de vehículos alrededor son peligros alrededor también. O sea que, como ustedes pueden ver, estamos rodeados de peligros, ¿no es cierto? Estamos rodeados de peligros. Todos los rubros tienen peligros pues más específicos, ¿no es cierto? El rubro de hidrocarburos está rodeado de hidrocarburos, valga la redundancia, que son materiales que están sujetos a presión, a temperatura, a cambios de proceso y que son inflamables y que son tóxicos y que si pierden su contención, si se derraman, pueden provocar incendios. Entonces, están rodeados de peligros propios de hidrocarburos. Si me voy a las empresas de servicios, por ejemplo, o alimentarias como Hot Burger, bueno, perdón, lo pongo de ejemplo para efectos de aprendizaje, otros peligros más mecánicos, ¿no? De corte, exposición a materiales biológicos, que es la carne, la sangre, partes filudas, cortantes, otros peligros, ¿no es cierto? Y si me voy al rubro de la banca, financiero, ya son peligros más psicosociales, ¿no es cierto? Esos de la banca, cuando manejan mucho dinero, un error puede significar miles de dólares, millones de dólares. Entonces, son otros los peligros. Tensión mental, postura sentado en mala postura todo el tiempo. La vista, al estar tabulando datos con diferentes pantallas por mucho tiempo, es un peligro. Estamos rodeados de peligros, pero el peligro no es accidente, peligro es algo potencial. Un peligro que no se controla podría evolucionar y convertirse en un accidente. Tiene esa potencialidad, ¿vale? Ahora hablemos de riesgo para el SST. Riesgo es un poquito más complicado porque implica combinación de dos variables, que es probabilidad. ¿Pero probabilidad de qué? De que ocurra un evento. Y este evento está relacionado con el peligro por la severidad. Es decir, un grado, perdón, aquí está, ok, un grado de daño, ¿ok? Entonces, el riesgo significa qué tan probable es que ocurra un evento peligroso y qué tan severa va a ser la lesión o deterioro de la salud. Esa es la pregunta que responde eh, riesgo. Es por eso que es una fórmula. Entonces, si yo estoy hablando de que tengo el peligro de trabajar encima de un andamio, el riesgo va a ser la probabilidad de que yo me caiga y cuando me caiga de 5 metros, ¿cuál va a ser el grado o la severidad de la lesión? Muerte, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, esa es la gran diferencia y está relacionado siempre con un peligro. Les voy a poner un ejemplo sencillísimo.
Yo estoy trabajando en el campo, estoy haciendo una toma de muestra y hay un tigre de Bengala. Yo estoy trabajando. Por ende, el peligro es el tigre de Bengala. El riesgo va a ser cuál es la probabilidad que me ataque por la severidad. Entonces, si yo me voy a datos estadísticos, la probabilidad que me ataque es alta, porque es un animal depredador, está en su instinto atacar, cazar para comer, entonces alta. ¿Y cuál va a ser la severidad? Nuevamente me voy a la estadística de ataques de tigres salvajes y voy a ver cuántas personas, cuál ha sido el grado o nivel de lesión que han sufrido. Y lo más probable es que de 10 personas, 9 murieron por un ataque de un tigre. Entonces la gravedad es muerte. Es un riesgo alto. Yo tengo esta otra circunstancia laboral. Lo mismo. El peligro es el tigre, el felino. Pero el riesgo ha bajado. ¿Por qué? Porque existe un control, que es, o una barrera, que es esa jaulita. Entonces la probabilidad de ataque va a bajar bastante. ¿Ok? Y bueno, esta es la norma. Se estoy dando un pantallazo, pero cualquier sistema de gestión parte por un contexto. ¿A qué me refiero con un contexto? Es quién es la empresa, ¿sí? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es sus sistemas? ¿Tiene procedimientos? ¿Tiene sistemas? Y principalmente, ¿qué cuestiones internas y externas pueden afectar a la seguridad y salud del trabajo? ¿Sí? ¿Qué cuestiones? Tengo equipos viejos, tengo un jefe tirano, tengo un liderazgo grave, cumplo la ley, cumplo la legislación, no la cumplo. Es comprender, ¿no?, cómo son mis equipos, cómo son mis máquinas, cómo son mis procesos y detectar qué partes interesadas hay y cuáles son sus necesidades y expectativas. Una parte interesada, por ejemplo, para la seguridad son los trabajadores. Entonces aquí yo tengo que preguntarme, ¿qué necesitan los trabajadores desde el punto de vista de seguridad? ¿Me entienden? Entonces, esas preguntas de qué partes interesadas, qué cuestiones internas y externas existen y hacen a la seguridad de mi lugar de trabajo, me va a permitir diseñar mi sistema, es decir, mi traje de Iron Man que les mostré hace rato, y adaptarlo a mi necesidad. Sí, nuevamente repito, la banca apuntará más su sistema a tratar peligros psicosociales, ¿no es cierto? La banca. Una empresa de hidrocarburos o de procesamiento de materiales se enfocará más a tratar los peligros de proceso, ¿no es verdad? Manejo de materiales peligrosos. Entonces, es aquí donde se adapta a la necesidad. Una empresa madura se va a adaptar en función a su madurez. Una empresa chica de 15 empleados versus una empresa de 200 empleados, o sea, son contextos diferentes. Entonces, es en el capítulo 4 donde tú haces una evaluación introspectiva y defines tu sistema de gestión a tu medida. Es como ir al sastre y que te hagan una camisa, un saco, un pantalón. Luego el capítulo 5 me habla de liderazgo. Es muy importante que la gente que toma decisiones asuma la responsabilidad del sistema de gestión. Si no, esto no funciona. ¿Y cómo asumen el liderazgo? Una de las primeras cosas es establecer una política de seguridad. Establecer ciertas responsabilidades y autoridades. Esto es bien importante, que la cabeza diga, ok, yo me hago responsable del sistema de gestión, me hago responsable de la seguridad y toma, te delego que tú seas supervisor de seguridad, por dar un ejemplo, tú vas a ser responsable de tal proceso, de tal cosa. Entonces es importante el liderazgo, pero también es importante los trabajadores. No se olviden que los trabajadores no directivos, aquí la norma me habla de trabajadores no directivos, es decir, no gerentes, no jefes, son la primera línea que están expuestos a los peligros de manera directa, ¿sí? Son ellos. Entonces, la norma me exige que yo les consulta y les haga partícipes de toda la norma, los trabajadores o sus representantes. Y ya, fíjense que toda esta partecita es pura planificación. Parte de la planificación es hacer procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, considerar la legislación y ver cómo yo cumplo dicha legislación, ver cómo yo controlo esos riesgos. ¿Se acuerdan de la jaula del tigre? Eso es un control, ¿no es cierto? Y lo que no está controlado, lo que me falta, yo lo planteo en planes de acción u objetivos que busquen que la seguridad aumente.
Para eso yo necesito plata, necesito recursos, necesito gente competente, necesito procesos de comunicación, necesito procedimientos y necesito procesos de toma de conciencia. La norma exige que todos estos elementos que les llama de soporte o apoyo se cumplan. Y finalmente yo empiezo a ejecutar. Todo lo que planifiqué lo empiezo a ejecutar. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de controles. La jaula del tigre, lo tengo que poner, ¿no es cierto? Controles de salud, controles de seguridad, controles para prevenir accidentes, controles para verificar, supervisar, asegurar de que los peligros están siendo controlados, los riesgos están siendo minimizados, pero también, si algo sale mal, está preparado para responder ante esa emergencia. ¿Sí? Ese es el capítulo 8.2. Y finalmente, después de implementar todo esto, yo me evalúo. Hago seguimiento, hago medición, hago análisis de mi desempeño en materia de seguridad. ¿Cómo estoy logrando los resultados? ¿He disminuido los accidentes? ¿He disminuido los riesgos? Me hago auditorías internas para ver cómo está mi sistema. La alta dirección hace una revisión para verificar cómo están todos los otros elementos y esto me va a permitir mejorar, ¿no es cierto? A través de planes de acción, a través de la investigación de accidentes, incidentes y finalmente mejorar para retroalimentar mi sistema de gestión y que esto dé vueltas, vueltas y vueltas. Pero eso, a grandes rasgos, es un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo.